Muchísimas gracias de nuevo al doctor Sala Salvador por tan valiosa información. Y vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia. Gracias. Interacción, microbiota, inmunonutrición. Interferencias con el estilo de vida a cargo de la doctora Ascensión Marcos. Ella es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es directora del Grupo de Inmunonutrición, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética y de la International Society for Immunonutrition. Cuenta con más de 570 publicaciones en diferentes revistas científicas, libros u otros. En caso igualmente de alguna consulta o duda, pueden ir al icono de aquí abajo de preguntas y respuestas y los pueden enviar a lo largo de la charla. Y al final la doctora Marcos la responderá. Bienvenida, doctora Marcos, y muchas gracias por estar el día de hoy. Bueno, ¿me oyes bien, verdad? Perfecto. Bueno, ante todo tendría que decir buenas tardes, pero aquí tenemos un cielo muy oscuro. Son las 11 de la noche. Me ha tocado estar sin cenar, así que espero estar lo suficientemente despierta y activa para poder dar esta charla. Bueno, ante todo, quería dar las gracias a Mersa por esta iniciativa, por haberme invitado, porque, bueno, no deja de ser un placer poder estar aquí y bueno, pues que haya tanta gente con la que podemos contactar, aunque sea a través del online. Tengo que dar las gracias a Paula, sobre todo, porque yo estoy convencida que es ella la que ha aportado su granito de arena para que esté hoy aquí con todos vosotros. Yo he estado solo una vez en Costa Rica. Estoy de acuerdo con el doctor Jordi Salas, que es una auténtica preciosidad. No tuve mucha oportunidad de visitarlo, pero tuve un contratiempo y Paula estuvo ahí, que fue como mi ángel de la guarda. Así que eso no lo voy a olvidar, aunque fue en 2015, si no recuerdo mal. Y espero que en lugar de poder participar como esta vez de forma online, pues la próxima vez lo pueda hacer presencialmente, que va a ser mucho más agradable, al menos para mí. Bien, vamos a pasar ya a la presentación. Vamos a hablar de esa interacción entre la microbiota y la inmunonutrición y cómo el estilo de vida interfiere en todo ello. Bueno, Paula ya lo ha comentado. Ahora mismo estoy presidiendo la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, que previamente había presidido el doctor Jordi Salas, y estoy presidiendo también la International Society for Immunonutrition. Así que, pero fundamentalmente trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya hace pues bastante tiempo. Creo que cerca de 30 años. Bien, la microbiota. La microbiota, estamos viendo hasta qué punto tiene que ver con el estado inmunológico, el estado nutricional y toda la parte psicológica, porque está claro que, bueno, yo cuando empecé a trabajar en investigación, pues empecé a trabajar en inmunonutrición, cuáles eran estas interacciones que podía haber entre el Perdón, sistema doctora, inmunitario lo que y... no has compartido todavía la presentación, entonces no la podemos ver. Ajá, en share screen. Voy.
Voy. Ujú. Estoy en... A ver. Ahora, compartir. Vamos a ver. Ya ahí. ¿Se ve ahora? Perfecto. Y ahora sí se ve. ¿Ahora en grande? Ajá, súper bien. Bien, Listo. gracias. Mil perdones. Como siempre, haciendo de ángel de la guarda. Bien, lo que estaba comentando, cuando yo empecé a trabajar en lo que era la inmunonutrición como tal, cuál es esa interacción entre el sistema inmunitario y la situación nutricional, bueno, nos quedábamos ahí. Con el tiempo, bueno, pues nos hemos dado cuenta que había un órgano especial que no contábamos con ello al principio, que es la microbiota, pero que todo ello tenemos que vigilar la parte psicológica, porque de nada vale decirle a una persona, por ejemplo, que está obesa, que tiene que bajar de peso, que tiene que hacer una cierta actividad física, si no le sabemos convencer. Y hay que tener un sexto sentido. Y ahí está la psicología trabajando. Bien, ¿cuáles son los determinantes de estilo de vida que tienen que ver en todo esto, ¿no? Bien, tenemos la dieta. Bueno, el doctor Sala ya nos lo acaba de comentar. La actividad física, sedentarismo, la condición física y bien, hay una serie de factores que están incidiendo en esa situación nutricional, que están aquí, el tabaco, el alcohol, el posible bienestar, el sueño es fundamental, el estrés, incluso la situación socioeconómica también, por supuesto, el género, la edad, la raza, la genética, todo esto son factores que van a tener mucho que ver en una situación nutricional. ¿Por qué tenemos el grave problema que muchas veces una situación nutricional, una mala situación nutricional, está dando lugar a procesos de inflamación? Pues bien, aquí está el grave problema que estamos encontrando hoy en día y que ya llevamos pues aproximadamente mínimo 2 décadas, que es un grave problema prácticamente para todos los 5 continentes, y son las enfermedades crónicas no transmisibles. Bien. Y el estrés, como digo, es un factor muy importante a tener en cuenta. Vamos a ver una serie de factores que quiero incidir en ellos porque van a ser muy importantes para tener en cuenta en todo esto que tenemos en este momento. Además, que sí, estamos hablando de enfermedades no transmisibles, pero que hoy en día tenemos una pandemia encima y que no nos podemos olvidar en ningún momento. Bien, ¿qué pasa en los primeros 1000 días de cuando nace un niño? Los primeros 1000 días se produce, hay una maduración del sistema inmune del neonato con una serie de sucesos clave. En esos sucesos clave hay una exposición bacteriana que depende del tipo de parto, si es parto vaginal o hay una cesárea. Bien, dependiendo si es una cesárea, puede haber una mayor prevalencia de rinitis alérgica, de asma, enfermedad celíaca. Esto no significa que por el hecho de que haya una enfermedad, un parto por cesárea, vayamos a tener estas patologías, pero sí hay mayor prevalencia.
Por supuesto, es muy importante dentro de lo que es la exposición bacteriana, si el niño va a tener una lactancia materna o en qué condiciones ha nacido, si tiene que estar en el hospital, bien, cómo, quién le trata, en qué condiciones está. Y es cierto que el contacto con la piel, la leche materna, bueno, todo esto va a dar lugar a que este niño tenga una exposición a determinadas bacterias. Esto es lo que se llama finalmente, hay una colonización bacteriana intestinal que depende de todos estos factores. Y finalmente, esa maduración del sistema inmune del neonato pues va a estar interaccionando con la maduración del intestino de este recién nacido. Así que esa colonización bacteriana intestinal, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de que el parto sea por vía vaginal, natural, o bien por cesárea. También, como digo, la lactancia materna o la lactancia artificial tiene mucho que ver porque el paso de bacterias va a ser mucho más completo a través de la lactancia materna. También depende de cuál es la alimentación en los primeros años de vida. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde vive? Si es un medio rural, es un medio urbano, bueno, si tiene también contacto con animales. Por supuesto, cuál es la situación nutricional de la madre, porque tiene mucho que ver. Si la madre está con sobrepeso, con obesidad o tiene una diabetes, que puede ser también gestacional, todo esto va a implicar que el niño tenga una colonización bacteriana intestinal u otra. El hecho de que haya una medicación, bien en la madre o en el niño, también está incidiendo normalmente negativamente en esa colonización bacteriana intestinal. Y siempre decimos que el niño cuanto más sucio, pues mejor, porque su sistema inmunitario va a madurar antes. Siempre se pensaba que el niño tenía que estar entre algodones, que no le tocara a nadie, que el chupete, si se cae al suelo, pues hay que lavarlo enseguida. No, el niño cuantas más bacterias esté expuesto, mejor. Antes va a madurar su sistema inmunitario y va a tener más defensas, por lo cual pues, va a tener menos prevalencia de tener una infección. La edad. La edad es fundamental. A ver, esa composición de la microbiota intestinal, aquí lo podéis ver a través de distintos periodos de la vida. Cuando hablamos del feto, se supone que es una situación estéril. Todo esto está todavía por ver porque hay determinadas teorías que dicen que, bueno, pues que posiblemente haya ya una intervención de bacterias, aunque pensemos que es una zona estéril, pero bueno, todavía está por ver hasta qué punto el estar dentro de la madre es algo tan estéril. Y por supuesto en el bebé. El bebé, dependiendo de cuál es su alimentación, si es una alimentación a través de la lactancia materna, va a tener más bifidobacterias, y si va a ser una alimentación artificial, pues va a tener más bacteroidetes y menos bifidobacterias. Cuando el niño ya es un poquito más mayor, pues lo que tiene es una mayor diversidad de bacterias. Esto es fundamental porque a medida que en el tiempo, en la edad adulta, ya tenemos más diversidad de bacterias, significa que nos pueden defender mejor, que vamos a tener menos procesos inflamatorios y menos infecciones. De hecho, bueno, en adultos
Lo que más domina son los firmicutes, bacteroidetes y actinobacterias. Y por otro lado, en la persona de edad avanzada, se produce una disminución, hay menos firmicutes y bifidobacterias y hay más bacteroidetes y proteobacterias. Y precisamente es curioso, luego lo vamos a ver, que esa disminución de firmicutes con ese aumento de bacteroidetes es típico de aquellas personas que están delgadas. Posiblemente la persona de edad avanzada tiene menos panículo adiposo. Podemos pensar que el tejido adiposo está en unas condiciones menores que en la edad adulta y por eso pues tiene este resultado de menos firmicutes y más bacteroidetes. Luego hablaremos de ello. La obesidad como tal, era lo que os comentaba, hay más bacteroidetes en los delgados y más firmicutes en los obesos. Bien, pero todo esto depende también de cuál es la dieta. Bueno, ahora mismo nos ha comentado el doctor Sala todo lo que ha sido el estudio Predimed y está haciendo el Predimed Plus. Lógicamente, este estudio, porque está hecho en España, pues fundamentalmente se refiere a la dieta mediterránea. Y sí, es cierto que, bueno, si la mayor expectativa de vida junto con los japoneses es la de los españoles, quizá algo tenga que ver esa dieta mediterránea en todo esto. Que hay un comportamiento alimentario que no podemos olvidar de ningún modo. ¿A qué velocidad comemos? ¿Cuántas veces comemos al día? ¿En qué momento comemos? Ese comportamiento alimentario es muy importante, además de lo que estamos ingiriendo. Por supuesto, la actividad física. Sí, es cierto que a mayor actividad física, mayor gasto energético, y esto es importante para que podamos metabolizar bien la dieta. Y por supuesto el sedentarismo, bueno, pues está dando lugar hoy en día a ese acúmulo de grasa exageradamente que finalmente, bueno, pues produce más prevalencia de sobrepeso y obesidad. Está claro que esta gente también tiene muchas fluctuaciones ponderales y todo eso está afectando la microbiota intestinal. La cantidad y la calidad del sueño son fundamentales. Pensamos que no tienen nada que ver y es algo muy importante a tener en cuenta, porque también psicológicamente nos está afectando. Por supuesto, el alcohol, el tabaco, todo eso, todos estos factores son determinantes de estilo de vida que están afectando nuestra microbiota. Y por supuesto, el estrés. Algo que, bueno, a veces no lo tenemos en cuenta, pero que psicológicamente puede producir muchos problemas y muchas patologías que van a afectar esta microbiota. Es más, la obesidad se ha definido como un proceso de envejecimiento y bueno, pues sabemos que en el envejecimiento pues hay mayores infecciones de mayor entidad, hay mayor prevalencia y también hay mayor prevalencia de patologías de tipo no transmisible. Bien, a veces pensamos también que es que, bueno, es que mi padre, mi madre, mis abuelos eran obesos y yo por eso soy así, ¿no? Bien, a veces no es así, ni mucho menos, porque puede haber un compañero en casa que no es de la familia y sin embargo también está obeso. ¿Hasta qué punto son los genes o el estilo de vida? Bueno, también hace un momento en el estudio Predimed el doctor Sala nos ha comentado que algunos polimorfismos genéticos están dando pautas para ver hasta qué punto
pues alguien puede afectarle más o menos un estilo de vida, una dieta determinada. Así que enfermedades asociadas a la obesidad, hoy en día tenemos muchas. Síndrome metabólico, la diabetes, cáncer, enfermedad hepática no alcohólica, enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad inflamatoria intestinal, aterosclerosis, enfermedades autoinmunes, asma. Y bueno, el autismo, lo que se ha visto es que, bueno, aquellos neonatos que son procedentes de madres o padres obesos tienen más prevalencia a tener un autismo. Lo que está claro es que en obesidad hay más infecciones, como decía antes, más alergias y de una mayor entidad que en condiciones normales. Así que, de hecho, esta pandemia hemos visto como uno de los factores importantes es la obesidad para que el pronóstico sea peor y la evolución, bueno, pues sea también peor y pueda estar el virus en el organismo durante mucho más tiempo. Bien, nosotros llevamos a cabo un estudio ya en 2008 para saber hasta qué punto la composición de la microbiota intestinal tenía que ver con el sobrepeso y la obesidad en adolescentes. Esto fue una intervención integral en la que se trataba la dieta, la actividad física y la psicología. Era un tratamiento para adolescentes entre 13 y 16 años con sobrepeso y obesidad y lo llevamos a cabo en España en 5 hospitales en particular. Bien, hubo un grupo que en 2 meses pues fue una fase intensiva donde perdieron, un grupo perdió menos de 2 kilos y otro perdió más de 4 kilos. Bien, en estas condiciones lo que vimos es que el grupo que había perdido menos de 2 kilos antes y después de la intervención, antes y después, bueno, aquí tenemos el grupo de bacterias que estuvimos estudiando, y antes y después de la intervención no había ninguna diferencia significativa. Luego, esta pérdida de menos de 2 kilos, pues la verdad es que no tenía ningún efecto. Pero si en esos 2 meses la pérdida de peso era mayor de 4 kilos, había una diferencia entre estos 2 puntos antes y después de la intervención, que sí había diferencias significativas en algunas bacterias. Es más, en este grupo lo que vimos fue que había algunas bacterias que aumentaban, como los lactobacilos, los bacteroides, y disminuían otras como el Escherichia coli. Es como decir, aumentan las buenas, disminuyen las malas. Bien, quisimos también saber hasta qué punto había una diferencia desde el principio de la intervención. Y bueno, pues quisimos ver en el grupo que perdía menos de 2 kilos y en el grupo que perdía más de 4 kilos, si al principio de la intervención ya había diferencias en su composición bacteriana. Y vimos que efectivamente había diferencias significativas muy importantes. ¿Y qué pasaba después de la intervención? Pues lo que vimos fue que esas diferencias eran todavía más importantes, de mayor entidad. Se llevó a cabo también un estudio muy interesante, el estudio MetaHit, para ver hasta qué punto la microbiota intestinal se podía correlacionar con algunos biomarcadores metabólicos. Y bueno, este es un grupo en el que hay baja diversidad de bacterias y este es un grupo con alta diversidad de bacterias. Bien, lo que se vio en este estudio es que el grupo que tenía mayor diversidad de bacterias, pues tanto el índice de masa corporal, el peso,
el porcentaje de grasa y varios parámetros relacionados con el metabolismo estaban en un nivel más bajo que el grupo que tenía tenía menor diversidad de bacterias, por lo cual el grupo con alta diversidad de bacterias se caracterizaba por tener marcadores de adiposidad, insulinoresistencia y dislipidemia más bajos y un fenotipo menos inflamatorio que el grupo con la baja diversidad de bacterias. Así que fijaros hasta qué punto ya puede ser importante que de entrada el grupo tenga por una serie de causas de qué es lo que han hecho durante toda su vida, porque estos grupos tenían aproximadamente 50 y tantos años de media, bueno, durante toda su vida que habían conseguido una composición bacteriana con baja diversidad o con alta diversidad. Entonces, todo esto es durante toda la vida que uno tiene que tener cuidado y bueno, para conseguir una mejor salud a través de su microbiota intestinal. La dieta, lógicamente, tiene muchísimo que ver. ¿Hasta qué punto es la grasa corporal o la grasa dietética la que tiene que ver con la microbiota intestinal? Bien, ambas, lógicamente, porque una está interfiriendo con la otra. Esa dieta alta en grasa y baja en carbohidratos, bueno, pues da lugar a un menor volumen de heces, a que algunos ácidos grasos de cadena corta, como el butírico, estén bajos, en un nivel bajo. Las bifidobacterias también, estos no son buenos resultados, ni mucho menos, pero cuando hablamos de una dieta alta en carbohidratos y fibra y baja en grasa, sí hay buenos resultados porque encontramos que el volumen de heces es mucho mayor y que los ácidos grasos de cadena corta y las bifidobacterias aumentan. ¿Qué significa? Que puede bajar el peso y el tejido adiposo. Así que dependiendo del tipo de dieta que tengamos, pues va a interferir no solo en el peso y en el tejido adiposo, sino también en las bifidobacterias y en otras bacterias que tengamos. Por supuesto, las dietas altas en proteína y bajas en carbohidratos y fibra, que de hecho son las que se utilizan para perder peso, pues estas dietas lo que están haciendo es disminuir los niveles de ácidos grasos de cadena corta, que no es un buen resultado, como decía antes. Además, descienden los metabolitos protectores del cáncer y aumentan las concentraciones de metabolitos de riesgo. Con lo cual, estas dietas lo que pueden hacer es incrementar el riesgo de enfermedades del colon. Así que es importante, bueno, pues antes nos lo han dicho con la dieta mediterránea, pues más cantidad de frutas, de frutos secos, de legumbres, de cereales, para conseguir que nuestra microbiota esté más saludable. Bien, en cuanto al estilo de vida occidental, todos sabemos que hay un consumo alto de sal y que puede dar lugar a hipertensión y a enfermedades cardiovasculares. Además, se ha visto que la sal puede inducir la autoinmunidad con un aumento de células T helper 17 y esto precisamente contribuye a la hipertensión. Así que la inducción de células TH17 pues podría depender de la microbiota intestinal y bueno, ahí están algunos estudios que ya se empiezan a ver. De hecho, se ha visto que la sal afecta la microbiota intestinal en animales de laboratorio porque disminuye esta bacteria, el Lactobacillus murinus. En humanos se ha visto que la sal afecta también la microbiota intestinal, disminuye algunas especies de lactobacillus, aumenta los linfocitos TH17 y la hipertensión. Y se piensa
que la microbiota intestinal podría ser una potencial diana terapéutica para contrarrestar estos efectos negativos de la sal. Las dietas altas en grasa, que son enriquecidas en polifenoles de uva, aumentan esta bacteria, que es fundamental porque de hecho esta bacteria se ve que está alta cuando hay una composición de la microbiota saludable, y de hecho disminuye también el cociente Firmicutes bacteroidetes hacia una composición mejor, con menos obesidad y un peso más saludable. Por otro lado, los polifenoles de arándanos también se han estudiado, también con un aumento de esta bacteria y una disminución de la prevalencia del síndrome metabólico, y también con parámetros inflamatorios en menores niveles. Bien, los alimentos ricos en polifenoles se han estudiado también, y se ha visto una mayor diversidad bacteriana también en un número considerable de voluntarios. Aquí hay un estudio que es bastante curioso y bueno, pues lo que hacen es con alcohol, y con alcohol quieren ver niveles basales, cómo están las bacterias después de 15 días, después de tomar durante 20 días vino sin alcohol, a continuación vino tinto también durante 20 días y ginebra durante 20 días. Bien, esto se hizo con 10 voluntarios sanos. Claro, el estudio es un estudio de intervención aleatorio, cruzado y controlado. Y bueno, pues por eso el número de sujetos es bajo. Conviene seguir haciendo estudios en este sentido, porque dentro de lo que era un consumo, esto sí, muy importante, un consumo regular y con moderación, se encontró que el vino sin alcohol aumentaba estas bacterias, pero el vino con alcohol pues aumentaba todas estas bacterias. Así que era bastante positivo este resultado. Y sin embargo, la ginebra lo que producía era un aumento de Clostridium y una disminución de Prebotella, que no es un resultado muy bueno, ni mucho menos. Así que siempre que hablemos de alcohol, no lo vamos a recomendar, dicho sea de paso, pero importante saber que hay estudios que bueno, han evaluado hasta qué punto un consumo regular y moderado podría ser beneficioso para aumentar un determinado número de bacterias. Nosotros llevamos a cabo precisamente un estudio para ver hasta qué punto podíamos evaluar la influencia del consumo de alcohol y el patrón de bebida en la microbiota intestinal en adultos sanos. Esther Nova, que es una científico titular, y Noemí Redondo, que en ese momento estaba haciendo la tesis, ya la ha acabado, pues estuvieron trabajando fundamentalmente en este estudio. Lo llevamos a cabo en 261 adultos sanos entre 25 y 45 años. Como veis aquí, entre peso normal y sobrepeso, hasta 29 de índice de masa corporal, y sin enfermedades crónicas o medicación. Bien, llevamos a cabo una primera visita donde estudiábamos los hábitos de consumo de alcohol, el estado socioeconómico, si había enfermedades, medicamentos, la presión sanguínea, medidas antropométricas. También estudiamos test psicológicos, por supuesto, una muestra de heces. También vimos la actividad física, la adherencia a la dieta mediterránea. Y bien, pues veíamos que hicimos 3 grupos distintos de consumo de alcohol. Los que tomaban menos de 5 gramos de alcohol al día, los que tomaban entre 5 y 12 gramos de alcohol, que era un consumo moderado ya para mujeres, y un consumo entre 5 y 20 para hombres.
y un alto consumo de alcohol, que era más de 12 gramos de alcohol al día para mujeres y más de 20 gramos al día para hombres. Bien, de esta manera también queríamos ver el patrón de bebida, y el patrón de bebida, bueno, pues había uno que era prácticamente nada a muy poco, menos de 5 gramos de alcohol al día, un consumo regular que era más o menos entre 5 y 20 para hombres y entre 5 y 12 para mujeres, sin tomar un exceso de alcohol durante el fin de semana, muy importante, o al menos durante 3 días a la semana, con una ingesta menor de 5 gramos al día. Y luego los que consumían los que tenían un consumo excesivo de alcohol durante el fin de semana. Estos eran más de 50 gramos al día para hombres y más de 30 gramos al día para mujeres. Bien, con todo esto lo que nos encontrábamos es que diferencias debidas a la cantidad de alcohol consumido, enseguida salieron las espiroquetas, que bueno, pues vimos que aquellos que bebían más cantidad de alcohol, pues tenían diferencias significativas con un consumo moderado y con un consumo prácticamente muy bajo o nulo. Y por otro lado, también encontrábamos otras bacterias que, bueno, encontrábamos lo mismo, siempre el consumo excesivo de alcohol daba lugar a diferencias significativas con los otros dos grupos. Y aquí lo mismo, también sale significativo el consumo excesivo de alcohol con los otros dos grupos, y aquí sale que estas bacterias en particular tienen un consumo, el consumo excesivo de estas bacterias en un nivel mucho más bajo que el consumo moderado o el consumo muy bajo. Así que vemos que hay una diferencia importante en las bacterias dependiendo del consumo de alcohol. Así que hay, lo que queremos saber ahora mismo es esa funcionalidad de estas bacterias, qué puede significar, porque esto todavía está en estudio. De hecho, bueno, pues aquí hemos visto que fundamentalmente hay algunas bacterias que tienen mucho que ver, sobre todo la Buleria está aquí, tiene una interacción muy significativa, sobre todo con lo que significa la cerveza durante el fin de semana o los gramos que se toman durante la semana. Y sin embargo, otras bacterias, como la Klebsiella en particular, bueno, pues tiene una interacción mucho menor con dependiendo si son gramos de vino lo que estamos estudiando. Así que, bien, aquí lo que vemos es que hay una afectación, lógicamente, en las bacterias dependiendo del tipo de bebida. Y si hablamos de cerveza, también nos encontramos con que hay dos bacterias en particular, que si el consumo es excesivo de cerveza, pues la significación es fundamentalmente con el bajo consumo de cerveza. Bien, también se ha trabajado mucho con los polifenoles de la cerveza. Aquí no me voy luego, si queréis, como vais a tener las diapositivas, no quiero incidir mucho por falta de tiempo. Pero bueno, aquí sí quiero resaltar que dependiendo del patrón de bebida, antes decía, bueno, esta gente que durante el fin de semana se puede beber todo lo que no ha bebido durante la semana, pues bien, hay una serie de bacterias que aumentan tremendamente en comparación, sobre todo aumentan en comparación con el grupo que toma la bebida con moderación. Así que no es solo no tomar bebida, que no hay diferencia significativa en este caso, sino que tienen una diferencia el exceso de alcohol durante el fin de semana con un consumo regular durante la semana.
Esto creo que es importante porque es como el que hace que durante la semana no hace ninguna actividad física y llega el fin de semana y hace una actividad exagerada y se puede lesionar y puede ser contraproducente. Así que, bueno, el ejercicio físico, no todo el mundo puede hacer el mismo tipo, lógicamente. La cantidad, el tipo, las características idiosincrásicas de la persona, bueno, pues va a dar lugar a que haya un tipo de microbiota determinado u otra. Lógicamente, el ejercicio físico va a provocar una microbiota más saludable y, bueno, pues se ha visto que el ejercicio da lugar a una mayor diversidad bacteriana, se ha visto en animales de experimentación y, bueno, pues aumentan determinadas bacterias. También se ha visto en humanos la Akkermansia mucinifila, que es fundamental para disminuir esa prevalencia de inflamación, de procesos de inflamación o incluso de infecciones, sí que, pero siempre depende del tipo del tipo de ejercicio, de la intensidad y de la duración. Este estudio fue uno de los primeros que se vio en unos deportistas de élite de rugby que tenían mayor diversidad de bacterias y que, bueno, la Akkermansia era la que estaba más elevada en estas condiciones. Bien, el sueño es otro factor muy importante a tener en cuenta. La cantidad y la calidad del sueño son fundamentales. Hay que dormir así, no así, de ningún modo. Nosotros nos encontramos en el estudio Elena, que es un estudio llevado a cabo en adolescentes en toda Europa, y lo que veíamos es que precisamente los chicos que dormían entre 8 y 9 horas eran los que tenían los biomarcadores de inflamación más bajos. Los tenían más bajos que los que dormían más de 9 horas y los que dormían menos de 8 horas. Así que ya en la adolescencia ya es algo muy importante. Se dice que en adultos entre 7 y 8 horas es donde está el ideal en cuanto a cantidad de sueño, pero hay que decir que la calidad del sueño, el dormir seguido, es fundamental para tener esa menor prevalencia de posibles patologías de inflamación. Así que la deprivación de sueño, de hecho, durante un tiempo largo, 4 semanas, da lugar a un aumento de firmicutes, que son los que se encuentran más en obesidad, y menos bacteroidetes. Así que esto da lugar a obesidad, como os digo. El estrés, bueno, el estrés se ha visto que cualquier alteración en la función gastrointestinal se comunica con el cerebro. Así que, bueno, aquí hay una interacción a nivel bidireccional que es fundamental. De hecho, el cerebro puede modular la función gastrointestinal. Y aquí, bueno, pues se está trabajando mucho en este sentido porque se está indicando que dependiendo de la microbiota intestinal puede haber unas determinadas alteraciones psiquiátricas. Así que se ha visto que hay una diferencia en la cantidad de bacteroidetes entre obesos, pacientes con anorexia o gente delgada. Incluso también con los lactobacillus también hay diferencias muy importantes en estos 3 grupos. O incluso esta bacteria es fundamental porque donde más se ha visto, la cantidad más importante se ha visto en pacientes con anorexia. Quizá porque esta bacteria lo que hace es reciclar el hidrógeno en metano y permite un incremento en la transformación de nutrientes en calorías. Y bueno, estas bacterias podrían estar asociadas a una adaptación del organismo de forma óptica a esa dieta tan baja en calorías que consumen estas pacientes. Es como, bueno, pues es la forma de conseguir energía a partir de esa dieta tan baja en calorías. Bien,
estos son los factores ligados a ese eje microbiota intestinal cerebro, que la intervención nutricional y el ejercicio están ahí, que por supuesto el sistema nervioso, el sistema inmune, la microbiota, la hiperactividad, esa falta de atención, impulsividad, todo esto va a tener mucho que ver con esos trastornos que nos estamos encontrando cada vez más, no solo en niños y adolescentes, sino también en adultos. Y se está viendo que la microbiota tiene mucho que ver en ese sentido. De ahí que se esté empezando a trabajar mucho con los probióticos, los prebióticos, para conseguir que esa dieta sea más saludable y sobre todo esa microbiota para intentar eliminar esas patologías. De hecho, se está trabajando también en autismo. Así que tener una microbiota saludable es, creo, hoy en día el objetivo fundamental. En niños, en adolescentes, en adultos, para finalmente tener pues una salud de mayor, que al fin y al cabo conviene que tengamos una vejez lo más saludable posible, con menos infecciones, menos patologías de todo tipo y que podamos estar activos la mayor parte del tiempo posible. Los últimos mensajes. Bueno, si alguien quiere algo sobre inmunonutrición, acaba de salir la última edición del libro de inmunonutrición. Tenemos también un curso de experto universitario. Al año que viene, en 2021, en julio, estamos organizando el Congreso de Inmunonutrición de la Sociedad Internacional de Inmunonutrición en Barcelona, y va a ser este año, en julio. Desgraciadamente por la pandemia no ha podido ser. Este es el grupo de inmunonutrición y el grupo internacional. Y bueno, este es el logo de nuestra sociedad. Creo que Paula conoce muy bien el máster universitario en trastornos del comportamiento alimentario y la obesidad. Si alguien está interesado, bueno, ahí estamos en la 11 edición ya. Y por supuesto el grupo de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, del cual pues formo parte también. Estamos trabajando siempre para intentar dar a conocer qué es la microbiota, los probióticos, los prebióticos. Hay un grupo también iberoamericano que si alguien quiere información que me la pida, que al fin y al cabo yo me ocupo de todo lo que es institucional dentro de estas sociedades. Y también hay un máster en microbiota, probióticos y prebióticos en colaboración con la Universidad Europea, igual que el máster anterior. Así que nada más, muchas gracias. Este es mi grupo de inmunonutrición, pequeñito, pero ya está por varios sitios por el mundo, y ahora mismo los que estamos en el laboratorio somos solo nosotros. Aunque, bueno, va a haber intercambio, se van unos y vienen otros. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marcos por tan valiosa información. Y vamos a pasar ahorita al espacio de preguntas y respuestas. Aquí nos comenta Angie Jiménez Castro. La inmunidad enteromamaria que se transmite a través de la leche materna proviene del tejido linfoide asociado al intestino. O sea, bacterias presentes en la leche materna provienen del intestino de la madre y protegen al bebé de las infecciones. En realidad, pase o no pase por el canal de parto al niño al nacer, si recibe lactancia va a contar con esa protección. Me imagino que la mención se hace con la idea de conocer si hay estudios, si en estudios la carga bacteriana que promoverá la lactancia llega a ser igual o similar a la que se obtiene a través del canal del parto. Son dos cosas.
Una cosa es el canal del parto y otra cosa es la lactancia. No son las mismas, exactamente las mismas bacterias, pero sí es cierto que a través de la lactancia materna, las bacterias intestinales de la madre pasan al niño. Y hay estudios. De hecho, uno de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, Juan Miguel Rodríguez, ha hecho estudios muy interesantes y ahora mismo se está trabajando en Islandia, sobre todo Erika Esolauri está llevando a cabo, en Finlandia, perdón, unos estudios que es para ver aquellos niños que salen por vía cesárea, hasta qué punto, si les incluyen bacterias procedentes de la madre, les puede valer como si fuera un parto vaginal. Están haciendo estudios comparativos y son muy, muy interesantes. La siguiente sería, ¿a qué edad recomendaría usted incorporar alimentos como el yogur, el repollo y alimentos que aumentan la microbiota en pacientes en sus primeros años de vida, sobre todo a lactación? ¿En pacientes? No, en, Eh, en los bebés, me imagino, ¿no? sí, sí, en niños en la parte de lactación, correcto. Sí. Bueno, en cualquier momento. Al principio había mucha precaución, mucha prudencia de empezar a los 6 meses, incluso al año. Bueno, hoy en día se ha visto que es protector y que bueno, pueden tomar yogur en cualquier momento, empezar a tomar. Perfecto. Menciona Juan Bogantes, ¿cuál de estos microorganismos tendrá más chance en dar el salto y convertirse en probióticos de uso clínico para la obesidad? Muy buena pregunta. Bueno, la mayoría de los estudios están hechos en animales de experimentación. El Lactobacillus gasseri sí ha trabajado en humanos y se ha visto que aparte de bajar el peso, el tejido adiposo, también disminuye algunos biomarcadores del metabolismo, lo cual es muy interesante, pero queda todavía muchísimo por trabajar. Es importante que en principio no haya una gran cantidad de firmicutes o al menos que el cociente firmicutes bacteroidetes pues sea bajo. Pero está todo en estudio. Porque cuando hay obesidad hay mucha parte también de psicología y como hemos hablado de un eje intestino-cerebro, esto también hay que tenerlo en cuenta. Falta muchísima investigación, muchísimo. Ok, gracias. Nos menciona Adrián Fadjo que si conoce alguna relación entre el consumo de edulcorantes artificiales y la microbiota y si podría sugerir alguna lectura recomendada para hablar de este tema. Bueno, este es un tema muy controvertido porque estamos, de hecho, ahora mismo estamos haciendo un trabajo sobre esto, una revisión, para ver hasta qué punto los edulcorantes, que durante mucho tiempo se ha dicho que eran inertes, hasta qué punto lo son. Porque pienso que como el agua, no hay nada inerte. El agua es beneficiosa, pero uno no puede tomar 7 litros de agua al día. Entonces, todo tiene su efecto y afecta. Así que esto está todavía por estudiar.
Yo de todas maneras tengo bibliografía y si quieres la puedo mandar.